Bien, pues una vez que hemos visto ITParser, que lo que hace es analizar el fichero XML, que ya nos hemos descargado de la API de YouTube, vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo, pero directamente al vuelo, cogiéndonos el fichero directamente de la API de YouTube y analizándolo directamente. Para eso, de hecho, vamos a utilizar ITParser como módulo, porque lo hemos preparado ya así. Recordar que toda la primera parte de ITParser, donde se define la clase, bueno, voy a parar el depurador que lo tenía puesto de antes, y quitar esto. Vale. La primera parte de ITParser me definía la clase y me definía ya un parser que yo puedo utilizar directamente. Y luego aquí lo utilizaba en el programa principal. Ahora lo vamos a utilizar en este otro programa principal. Vamos a tener el programa ITChannel que va a importar ITParser y por lo tanto va a poder utilizar su clase y su parser. Y eso es lo que vamos a hacer justamente aquí. El programa principal empieza muy parecido a como lo teníamos antes y tengo la misma cadena, el mismo string que voy a utilizar como plantilla para meter los datos en para generar el HTML final. Igual que antes leo los argumentos, solamente que ahora el argumento va a ser el identificador del canal. Y lo único que tengo que hacer es empezar por componer la URL del canal. Ya hemos visto que la URL es el endpoint y el identificador de canal concreto que nos interese, que lo hemos obtenido de la línea de comandos porque el usuario nos lo ha puesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues abrir la URL correspondiente, pero para esto, como antes aquí lo que hacíamos era abrir un fichero y ahora lo que tenemos es una conexión HTTP. Entonces utilizamos el paquete urllib request que me sirve justamente para eso. Entonces urllib request me da el método urlopen que lo que hace es abrirme una conexión HTTP contra un servidor dada la URL. Aquí tenéis la URL, que es la que tenemos antes, y el resultado de esto es XML stream, que va a ser la variable donde he metido la referencia a la conexión TCP que se ha abierto para poder leer de ella. Entonces, en XML stream voy a poder leer el documento que me va a enviar el servidor. El documento que me va a enviar el servidor es el documento XML que quiero analizar. Por lo tanto, se lo paso directamente al parser. Esta línea es la misma de antes. Lo que ocurre es que aquí antes ponía el descriptor del fichero y ahora pongo el stream donde tengo la respuesta del servidor, el documento que me ha enviado el servidor. Por lo tanto, parser lo puede analizar igual exactamente que antes, el análisis va a ser exactamente el mismo y de la misma manera que antes me va a meter en la variable vídeos del módulo ITParser, me va a meter los vídeos que ha leído ya en formato HTML en un string. Vídeos, por lo tanto, va a ser el string que yo puedo utilizar para resolver la plantilla. Entonces, igual que antes, resuelvo la plantilla pasándole el contenido adecuado, que es, repito, la variable vídeos del módulo ITParser que ha hecho todo el parsing igual que antes, lo meto en la variable page y lo imprimo en pantalla. Y ya está. Por lo tanto, podéis ver que es un código muy parecido al anterior. La única diferencia es, en lugar del nombre del fichero, tengo la URL, la compongo aquí, es la URL completa de donde tengo la API, en la API de YouTube, donde me va a devolver el documento XML que me interesa. Abro esa URL, quiero decir, me conecto mediante HTTP a ella y me devuelve esta llamada, me devuelve el documento que ha leído de este servidor, o sea, la respuesta de YouTube, o sea, el documento XML que tengo que parsear. Bueno, pues se lo paso como parámetro a parse y lo muestro en pantalla. Si lo ejecutamos, podemos ver, tengo ya por aquí preparado un ejecutador, aquí lo tenemos, que ya tiene como parámetro un canal de YouTube, que es el canal de la asignatura, y directamente me produce un HTML que me va a dar los últimos vídeos de la asignatura. Igual que antes, esta salida la puedo redirigir a un fichero y si abro ese fichero con un navegador, pues veo enlaces directamente a los últimos vídeos de la asignatura.